Buenos días, soy el doctor Córcoles Padilla, jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Universitario de Vinalopó en Elche y miembro fundador de CIRMIA. Agradezco la invitación a este webinar de cirugía de precisión organizado por InnoTransfer y la Universidad Miguel Hernández, y aunque no puedo estar de forma presencial con vosotros, pues sí que os he dejado esta presentación que espero que sea de vuestro agrado. Os voy a hablar del uso del brazo robótico de última generación para cirugía de mínima invasión en cirugía torácica. Una cosa que me preguntan a veces es la diferencia entre un brazo robótico y el robot tipo Da Vinci, que es quizás lo más conocido a nivel de medios de comunicación, ¿vale? El robot tipo Da Vinci, que es esto de aquí de la derecha, es un robot con una consola donde se pone el cirujano, que tiene múltiples brazos y hay un asistente que lo que va cambiando es la pinza de cada brazo. Uno de ellos lleva la cámara y el resto lleva el instrumental. El cirujano, con una serie de pedales y de joysticks y de mandos, va a controlar el movimiento de todos y cada uno de los brazos. La cirugía que hacemos nosotros es la cirugía uniportal, que os explicaré lo que es, donde el brazo robótico nos lleva la cámara, siendo nosotros el que lleva el resto instrumental en nuestras propias manos. A día de hoy, la cirugía uniportal es mucho menos agresiva, tiene mucha mejor recuperación, menor dolor y es infinitamente más barata que la cirugía tipo Da Vinci. En cirugía torácica en concreto, el robot tipo Da Vinci no aporta ninguna ventaja y aporta el inconveniente de que es extremadamente caro a día de hoy. No así en otras especialidades donde sí que el robot tipo Da Vinci, por ejemplo, en las prostatectomías sí que se ha visto que incluso a nivel económico es el mejor que la cirugía tradicional. La cirugía uniportal, como os cuento, es la que hacemos nosotros. Es una incisión de unos 3-4 centímetros, es el abordaje menos invasivo en la actualidad. Fuimos uno de los primeros servicios en el mundo en ponerla en marcha. La técnica esta la describió un cirujano torácico español, doctor González Rivas, en La Coruña, y nosotros fuimos de los primeros centros en ponerla en marcha como estándar, como os he comentado, en el mundo. Es el abordaje menos invasivo y por esta incisión de 3-4 centímetros podemos hacer cualquier tipo de intervención que requiere el pulmón, incluso resecar un pulmón entero. Las ventajas de una incisión tan pequeña, ayudados por una cámara, pues son innegables. Se va a reducir el dolor, el paciente se va a recuperar antes, como se recupera antes se puede ir antes a casa, se reducen las estancias, se reducen costes y sobre todo hay una mejor recuperación funcional del paciente, que es lo más importante. Los inconvenientes pues vienen derivados también precisamente del pequeño tamaño de la incisión. Como podemos ver aquí, la cámara va en la parte superior de la herida y desde la punta de la cámara hasta la parte más inferior de la herida tenemos un pequeño espacio por donde hay que meter hasta 2, 3, incluso a veces 4 piezas de instrumental, con lo cual pues, bueno, puede haber conflicto y choques entre las diferentes pinzas. Además, pues para tener más espacio, la cámara lo suyo es que vaya en posición vertical. Como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, la cámara al ir en vertical, pues tenemos mucho más grados de arco de recorrido para el resto de pinzas, que no hay un choque con la cámara. Sin embargo, si el ayudante en una cirugía larga, que es otro de los puntos, la ergonomía del ayudante, porque se cansa, porque ahora veréis que el brazo es bastante incómodo de llevar la cámara, pues poco a poco, de manera inconsciente, vas tumbando la cámara, al final ese espacio se reduce, con lo cual va a haber un choque entre las pinzas de instrumental y la cámara, dificultando e incomodando la intervención. Además, como podéis ver, el brazo del ayudante, en este caso soy yo el que está llevando la cámara, como veis está todo el rato levantado para no estorbar al compañero, y eso produce pues, bueno, que a la larga pues, el ayudante pues, esté incómodo y pierda ergonomía. Además de que el hecho de perder una mano o usar la mano simplemente para llevar la cámara, pues a veces implica que te queda solo una mano libre para poder ayudar con el aspirador o con otro tipo de pinzas al cirujano que está operando. Para un problema, una solución. Desde hace años sí que existen brazos mecánicos, como es el de la izquierda, donde tiene varias articulaciones y estas articulaciones normalmente van a rosca. Es decir, uno pone el brazo, lo ancla a la mesa, ajusta las diversas articulaciones y engancha la cámara. El problema de este tipo de brazos es que para cada cambio mínimo de posición en una cirugía larga, sobre todo donde no hay un plano fijo, como pueden ser las nuestras, pues bueno, te toca desenroscar cada una de las roscas, cambiar la posición, dejarla a la cámara en donde quieres, volver a apretarlo todo y a lo mejor a los 3, 4, 5 minutos volver a repetir el proceso porque hay que cambiar la cámara otra vez de lugar. La solución que encontramos nosotros para mejorar todo esto y optimizar la cirugía fue un brazo robótico de última generación, que es este que tenemos aquí a la derecha y que os explicaré sus ventajas.
Es el brazo Solo Assist y este brazo de última generación, pues bueno, tiene las ventajas que podemos moverlo con joystick. El joystick es una pieza pequeñita que se engancha a cualquiera de las pinzas que pueda llevar en la mano a gusto del cirujano. Se mueve guiado por voz, que es probablemente lo que más os suene y por lo que me pregunta todo el mundo, y ahora veremos una pequeña demostración. Y también se puede usar en modo manual. En la parte de aquí de arriba hay un pequeño botón donde simplemente con 2 dedos se puede coger, se aprieta el botón y con la fuerza mínima de 2 dedos, porque son engranajes hidráulicos de gran precisión, se puede mover absolutamente todas las articulaciones del brazo, con lo cual podemos moverlo en 360 grados, arriba, abajo y todas las articulaciones a la vez, con lo cual es muy sencillo de forma manual, si uno no se aclara por voz o por joystick, de mover el brazo y poner la posición que uno quiere, y además simplemente en cuanto sueltas el botón, automáticamente todas las articulaciones se quedan rígidas en la posición que uno desea. Además, tiene otras ventajas, como por ejemplo, el robot es capaz de memorizar 3 posiciones fijas, con lo cual luego por voz le puedes decir al robot de la 1, la 2 y la 3 que te vuelva a la posición en la que quieres. Si son 3 planos en los que vas a trabajar más tiempo, puedes tener esta ventaja. Aparte tiene un botón de seguridad, que es el botón rojo este que se ve en pantalla, y en caso de una emergencia, el robot en menos de un minuto, el brazo robótico se puede quitar de la mesa del paciente. En nuestro caso, alguna vez que hemos tenido que reconvertir por emergencia, realmente hemos quitado el brazo por comodidad, pero la posición en la que lo colocamos ni siquiera sería necesario. Al final, pues bueno, si se iba a dejar de usar, se ha quitado, pero no es incluso ni necesario retirarlo. Ahora os voy a mostrar un vídeo, espero que se oiga bien, donde vemos que yo llevo unos auriculares y enfrente hay una pequeña pantallita verde. Los auriculares son inalámbricos. Esta pantalla verde, mientras está encendida, quiere decir que hay conexión con los auriculares y luego se activa con un comando que normalmente es solo la palabra al robot. Luego hay que darle un rango del 1 al 10, es decir, el 1 sería el menor movimiento y el 10 sería el movimiento más amplio, y luego ya se le indica si quieres que vaya derecha, izquierda, arriba, abajo, o también puedes hacer que la cámara entre hacia dentro o la cámara salga hacia afuera. Vamos a ver la demostración. Ahí podéis ver cómo se mueve. Se puede ver también cómo se refleja ese movimiento suave en la propia cirugía. Creo que es bastante ilustrativo y bueno, podemos hacer todo el rango de movimientos con estos comandos de voz y sin tener que soltar la mano, sin tener que tener el joystick, sino simplemente con un comando de voz a la vez que estás operando. Las ventajas, por tanto, pues bueno, menor interferencia del instrumental con la cámara. El robot tiene la ventaja que no se cansa, con lo cual la cámara siempre va a estar vertical en la posición que uno quiere. Esto hemos visto ya, nosotros tenemos experiencia de varios años usando el brazo robótico, pues bueno, al final es una reducción del tiempo quirúrgico. El ayudante además tiene las 2 manos para el instrumental, con lo cual también se reduce el tiempo quirúrgico, precisamente porque puede colaborar más activamente con el cirujano principal. Y aparte, las cirugías complejas, el hecho de tener una mano extra, pues hace que esta dificultad pues, se reduzca, porque tenemos un apoyo mayor. La ergonomía del ayudante. Bueno, casi todos los cirujanos torácicos que hacemos uniportal en el mundo, pues muchas veces cuando te toca ayudar, al final si tienes un alto volumen de cirugía, la mayoría nos hemos quejado de dolor y molestias, contracturas a nivel del hombro, incluso a veces que han necesitado tratamiento con fisioterapia. Desde que tenemos el brazo, todos los miembros del equipo, actualmente somos 3, todas las molestias nos han desaparecido y no nos han vuelto, vamos, no hemos tenido otra vez este problema, con lo cual, pues bueno, la verdad es que esto también, si se mide incluso a niveles laborales, pues este tipo de tecnología bien aplicada, aparte de que reduce la cirugía y mejoramos todo por el bien del paciente, pues también por el bien de las personas que están implicadas, porque vamos a reducir el número de lesiones e incluso podemos prevenir hasta bajas laborales. La última posibilidad, lo que pasa es que no me quiero extender más, yo he hecho bastantes cirugías sin ayudante, es decir, por circunstancias, porque el ayudante está ocupado en ese momento, porque es una urgencia y a lo mejor el cirujano llega antes que el ayudante. Con esta tecnología podemos empezar a hacer una cirugía, incluso cirugías de pequeña o mediana dificultad se pueden hacer perfectamente solo, simplemente con la asistencia del brazo robótico, porque muchas veces las cirugías de poca o mediana dificultad, realmente el asistente lo que hace es prácticamente solo llevar la cámara. Sí que quiero recalcar que, bueno, que normalmente vamos, el brazo nunca va a sustituir el ayudante. Al final el ayudante es imprescindible en caso de una emergencia o algún problema, pues siempre tiene que haber un segundo cirujano, pero el resto de ventajas son innegables. Es decir, el robot no sustituye a un ayudante, pero sí que nos complementa al equipo.
Y ya, bueno, para terminar, pues os he puesto aquí dos opciones de mejora. He estado pensando en estos días que se podía mejorar y, bueno, como creo que es el foro de debate adecuado por el tipo de webinar que es y las organizaciones implicadas y que han organizado esto, pues bueno, creo que una de las cosas que se podría añadir sería dentro del brazo principal, se podría añadir, por ejemplo, un pequeño brazo accesorio, por ejemplo, para que sujetar alguna pinza sencilla, por ejemplo, un aspirador. A veces el aspirador simplemente lo introducimos dentro para sacar el humo que se produce con la coagulación. Pues, por ejemplo, se podría tener un pequeño brazo añadido, no hace falta incluso que sea móvil en el sentido de que se mueva por voz, pero a lo mejor si un soporte, pues bueno, pues a lo mejor el ayudante, pues en vez de estar aspirando el humo, pues puede tener las manos ocupadas en otro tipo de pinza de instrumental y a lo mejor es un brazo, pequeño brazo accesorio, poder sujetar este aspirador e ir sacando el humo. Y lo otro que ya me parece más interesante y probablemente dentro de unos años pueda existir es incorporar un procesador para que el brazo se mueva automáticamente. Al final, como todo en la tecnología y en la informática, si al brazo le decimos cómo se tiene que mover según los parámetros o los factores externos que haya, pues bueno, por ejemplo, se le puede programar para que donde vea el brazo la confluencia o detecte donde hay una confluencia de pinzas, que normalmente es lo que se hace, es decir, donde se está operando es, digamos, la parte que se tiene que enfocar en el centro de la pantalla. Esto es lo primero que te enseñan cuando uno está de residente o aprendiendo la especialidad y bueno, lo primero que haces es llevar la cámara, pues lo que hay que hacer es donde se está operando es lo que tiene que estar enfocado en el centro de la pantalla y no, por ejemplo, en una esquina. Bueno, pues esto simplemente yo creo que incorporando un procesador al brazo, dándole ciertos parámetros y haciendo una mejora importante, pues probablemente tengamos en un futuro un brazo robótico directamente se mueva solo, salvo que tú le quieras corregir, que se mueva en otra dirección y que te acompañe en el proceso de la intervención. Creo que sería bastante interesante y probablemente esto acabe llegando. Nada, ya es la última diapositiva, nada, me despido. Simplemente, bueno, pues si queréis más información al respecto, tenéis ahí la página de Fitnia. Yo os dejo mi correo corporativo del trabajo, que lo tengo siempre funcionando, ¿vale? Es decir, me podéis escribir en el momento que queráis para preguntar dudas, algo que nos haya quedado claro, si queréis hacer una visita al hospital, a ver una cirugía, a ver cómo funciona el brazo en vivo, pues nada, tenéis mi correo abierto para colaboraciones, aquello que os apetezca. Y nada, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y espero que si en el futuro hay otra webinar de estas características, pues podamos hacerla de forma presencial y conocernos todos. Como digo, nada, un cordial saludo a todos y nos vemos en futuras ocasiones.